aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Alza tu voz y dile: tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Vamos, dile: grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción, fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Dilo otra vez, cántalo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Tú sostienes mi vida, Señor, y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Dilo: grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Vamos con las voces. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Díselo, mi hermano: incomparable eres tú. No hay nadie como tú, Señor. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Díselo, mi hermano: mi fortaleza y mi canción. Oh, grandes son tus obras, Señor, y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú. Mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Fortaleza y mi canción eres tu Señor. Grandes son tus obras, Señor. Grandes son tus obras.
Muy buenos días, amado, amada. Te saludo con la paz del Señor. A mis amados hermanos, amigos de Casa de Oración Berazategui, los saludo y les mando un abrazo grande de parte mía, de mi esposa Rebeca, de mi hijo Nehemías y de toda la congregación de la ciudad de La Plata. Queremos decirle que los amamos mucho, que oramos por ustedes para que el Señor supla cada necesidad y bendiga cada una de sus vidas. Realmente es una bendición en esta mañana poder compartir la palabra con ustedes, amados hermanos. Le doy gracias al Señor por este privilegio y también responsabilidad de exponer su palabra con todos ustedes que han dispuesto este momento, esta hora para meditar en la palabra del Señor que siempre cumple su propósito en cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por la vida del pastor Moisés, de Jessica, de sus hijos, por darme esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Antes de comenzar vamos a orar juntos. ¿Qué les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos. Vamos a encomendar esta enseñanza en sus manos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, que nos reprende, que nos exhorta, que nos anima, que nos fortalece. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, poderosa palabra, santa palabra, que nos muestra tu perfecta, tu buena y santa voluntad para nuestra vida, para la iglesia, para nuestras familias, Señor, para nuestras propias vidas, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y que traiga entendimiento para que podamos poner por obra tu palabra primeramente en nuestra vida, en nuestra familia, porque tu palabra no solamente es para estudiarla, para meditarla, sino para ponerla por obra en nuestra vida, Señor, para practicarla cada día hasta que tú vengas a buscarnos, Señor. Y pronto tú vas a venir a buscarnos, así que queremos estar perseverando, Señor, preparándonos, velando y orando en todo tiempo, porque sabemos, Señor, que está cercana tu venida. Y por eso queremos ser diligentes, queremos estar preparados haciendo tu voluntad. Y esta es tu voluntad, que estemos juntos, unánimes, en un mismo sentir, oyendo tu voz. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me ha tocado seguir con la serie que ha comenzado el pastor Moisés y me ha pedido que en esta mañana esté enseñando sobre el llamado o la vocación, ¿no? Y para comenzar, para entrar en el tema, vamos a estudiar el significado de la palabra llamado. Si tenés ahí para un cuaderno, un lápiz para ir anotando los versículos, que vamos a ver varios, te invito a que junto a tu esposo, tu esposa, tus hijos, toda la familia que esté alrededor de la mesa escuchando este mensaje, puedan luego seguir meditando, masticando la palabra de nuestro Dios. El significado de la palabra llamado lo vamos a ver en el contexto que se escribió, que fue en griego, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Llamado significa, del griego kletos, significa invitar, llamar, vocación, llamamiento, santo. Y tiene otras derivaciones. Pero vamos a ver lo que nos convoca hoy, ¿no?
¿Y qué podemos decir? Que el llamado o vocación es la obra de Dios por la cual Él mismo invita a todos los hombres a venir a Cristo. ¿Sí? Cristo y solo Cristo es el medio para que el hombre sea reconciliado con el Padre. Cristo nos mostró y nos enseñó al Padre. Y Cristo solamente es el camino, la verdad y la vida. Por eso surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué viene el pecador a Cristo? ¿Te has preguntado? ¿No te preguntaste alguna vez? Yo me pregunté personalmente. ¿Yo fui a Cristo? ¿Por qué fui? ¿Fui yo por mí mismo que fui? Hay 5 perspectivas doctrinales. Las 4 primeras que vamos a estar viendo son de hombres, ¿no?, que dieron una interpretación personal, ¿no? Pero la 5ª es lo que dice la palabra inefable, poderosa y viva y eficaz de nuestro Dios. La primera perspectiva dice que yo fui solo y voluntariamente. Esto es la mirada pelagiana. Pelagio, ¿quién era Pelagio, no? Era una doctrina de un monje que afirmaba la excelencia de la creación y del libre albedrío, en detrimento del pecado original y de la gracia. Por eso se opuso públicamente a las enseñanzas de las confesiones de San Agustín de Hipona. La segunda mirada dice: yo empecé y Dios me ayudó. Esta noción es semi-pelagiana. Para saber más o menos qué es el semi-pelagianismo, luego de la muerte de Agustín de Hipona, sus puntos de vista sobre el pecado y la gracia no eran aceptados universalmente, ¿no? Cuando era de esperarse entre los monjes del norte de África, la mayoría defendía la antropología agustiniana, pero aún entre ellos existían disputas en cuanto al significado de algunos aspectos en torno a la relación de la gracia, el libre albedrío y la predestinación. Es así como surge este semi-pelagianismo, un intento de encontrar una síntesis entre la postura de Agustín y la de Pelagio. Ambos grupos, agustinianos y semi-pelagianos, condenaban al pelagianismo, que hemos visto, como una doctrina herética, pero al mismo tiempo veían la controversia entre lo que San Agustín decía y el semi-pelagianismo, como un debate interminable entre creyentes, aunque los asuntos envueltos eran considerados por ambos lados como sumamente serios. Ellos no lo consideraban tan serio como para ser parte esencial de la fe cristiana, ¿sí? Después, la tercera mirada que vamos a ver es la arminiana. Dios me impulsó y yo colaboré. Y la cuarta mirada es la luterana. Dios me llevó y yo no me resistí. Pero, como decimos, porque estos debates siempre trajeron peleas, pleitos, disputas necias, como dice la palabra que no debemos hacer, ¿no? Vemos que hasta hubo muertes a causa de estas peleas, ¿no? Por no ir, ¿dónde? A la palabra perfecta de Dios. Y la quinta mirada es la doctrina de Cristo. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice acerca del llamado que Él nos hace. Dios, dice, me llevó no contra mi voluntad, pero me hizo voluntario. Y esta es la enseñanza bíblica.
Debemos entender a través de la Biblia, que es la palabra, el pensamiento de Dios, que Dios hace una llamada que invita a todos los que oyen a participar de las bendiciones de su salvación. Lucas 11:28 dijo Jesús, nuestro Señor: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y vemos que en 1 Timoteo 2:4, si me querés acompañar, dice que Dios, está hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto quita, ¿no?, la falsa doctrina que dice que solamente un remanente va a ser, ¿no?, salvo. Solamente Dios en su presencia sabe que quiénes van a ser salvos, solamente Él, ¿sí? No, ningún hombre sabe quién va a ser salvo, solamente Dios, que conoce y escudriña los corazones de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero Dios hace una demanda a todos los hombres por igual, ¿sí? Y lo podemos ver en Hechos, si me querés acompañar, capítulo 17, versículo 30. El escritor de Hechos es Lucas, así que Lucas nos narra en Hechos, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque aquí ya había venido Cristo, ya había resucitado y había vuelto con el Padre, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, que quiere decir ordena, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos llama ¿a qué? A arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, en pecado, alejados de Él, a estar nuevamente en comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Esta llamada general que hace Dios puede ser resistida y rechazada. Te invito a buscar Hechos capítulo 7, vamos a leer del 51 al 53. Y mire la predicación que está haciendo el diácono Esteban al pueblo judío, ¿no? Duros de cerviz, porque siempre que dice duros de cerviz en la palabra, justamente está hablando del pueblo escogido de Dios que era Israel, ¿no? E incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¡Qué tremenda predicación! Y Esteban era solamente un diácono, un servidor de los hermanos, no era pastor, no era de los apóstoles, era un seguidor, un servidor, un ministro, lleno del Espíritu Santo. Cuántas faltas en estos hermanos, en las congregaciones, ¿no? También podemos ver cuando Cristo llamó a sus discípulos. En Mateo nos narra, en el capítulo 4, versículo 18, en adelante dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes,
le siguieron. Pasando allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos cómo al llamado del Señor que le decía, sígueme, ellos dejaban todo. Y esto representa que dejamos nuestra vida, estar preocupados por las cosas terrenales y materiales, por seguir a nuestro Señor. Vemos que dejaban de hacer su propia voluntad egoísta para hacer la voluntad de Dios. Pero no todos obedecen al llamado del Señor. Como vemos también un hombre importante y rico de Israel. Vamos a leer Lucas 18, del 20 al 23. Que él estaba diciéndole a Jesús, ¿no? Él estaba predicando a Jesús y él le dijo, maestro, bueno, deja que yo te siga. Y Jesús le dijo, los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, como dicen muchos, ¿no? Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y hoy el Señor te dice, aún te falta una cosa. Capaz que no sea que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres, ¿no? Porque este era un caso particular que Jesús nos dio de ejemplo. Quizá vos tenés otra cosa en primer lugar antes que Dios, de congregarte. Pero Dios demanda de nosotros que lo tengamos en primer lugar. Y le dijo, dalo todo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El mismo llamado fue que a Pedro, que a Andrés, que a todos aquellos que recibimos el llamado del Señor. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué vemos aquí? Que este hombre tenía codicia en su corazón y tenía puesta su mirada en lo terrenal. Vemos que este hombre cumplía religiosamente, ¿no?, con los rituales de la ley, con los mandamientos, ¿no?, del Señor, pero no quería humillar su vida. Cuando nosotros humillamos nuestra vida, quiere decir que nos negamos a nuestros propios deseos y anhelos personales para atender al llamado de nuestro Dios. El despojarnos de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? El que no se niega a sí mismo, el que antepone antes de mí, padre, madre, hermano, si no dejamos eso, no quiere decir que lo despreciemos, ¿no? No quiere decir que lo aborrezcamos, sino que sepamos ser ordenados. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. No por eso vamos a dejar de amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿sí?, sino que lo amaremos aún más con el amor con que Dios nos ama. Debemos despojarnos de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Vivir la vida nueva que hemos obtenido por Cristo, poniendo nuestra mirada en lo eterno. Y no perder el tiempo en las cosas de esta tierra, que cielo y tierra pasarán, pero solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Vemos también que los hombres son tenidos por responsables y serán castigados si rechazan esta llamada. En Juan, capítulo 3,
36 podemos ver que dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí la vida no está hablando de esta vida terrenal, sino está hablando de la vida eterna, ¿sí? Y amado, amada, tenemos que entender que esta llamada de Dios no es una mera ficción, una película, sino que esta llamada de Dios quiere salvar a los hombres, no a algunos, sino a todos, como hemos leído, por medio de la predicación del Evangelio, por medio del Evangelio de Cristo, de nadie más, sino de Cristo y este crucificado, porque ahí se consumó nuestra fe, por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esa debe ser nuestra predicación en estos tiempos de temor, de angustia, de peligro, ¿sí? Porque son los últimos tiempos donde hay falsos profetas, falsos hermanos, falsos pastores que no están predicando el verdadero evangelio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 al 29. Y aquí nos dice esto, que esta llamada de Dios es para salvación, ¿sí? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué tremendo, ¿no? Esta llamada siempre lleva a cabo su propósito eterno, ¿sí? Que es la salvación. Esto ya fue desde antes de la fundación del mundo, al ver la caída por la desobediencia del hombre, por pecar en el Edén, por el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Ya desde ese momento que los echó del Edén, Dios ya tenía en su plan la salvación del hombre. Qué tremendo si uno se pone a meditar en la palabra, ¿no? ¿Por qué los echó? ¿Sí? Porque si no, hubieran quedado condenados como está hoy en día Satanás, porque el diablo ya está condenado con sus huestes, con sus ángeles caídos, ¿no? Que cayeron con él cuando pecaron en la eternidad. Si Dios no hubiera echado al hombre y a su mujer del Edén, hubieran quedado condenados eternamente.
Por eso vemos, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muchos ponen excusas ante este llamado de Dios. No, hoy no, tal vez mañana. No, soy muy joven. No, yo ya soy muy anciano. No, yo recién me casé. No, tengo que trabajar para darle la mejor educación a mis hijos. No, porque tengo que hacer este trabajo para acumular, para ahorrar dinero en el banco y luego, bueno, veo. Y vemos que no hay excusa posible. Vamos a leer en Lucas 14, del 18 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, el 18, el 21 y el 24 vamos a leer. Lucas 14. Y dice el 18, y todos a una comenzaron a excusarse ante la invitación de este hombre, ¿no? El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me perdones. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué tremendo, ¿no? Y también aquí podemos ver, ¿no? Como dice Juan en primera Juan, ¿no? Que a lo suyo vino, porque Dios primeramente fue a su pueblo, porque el Mesías fue profetizado para el pueblo de Israel. Y dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dice que a los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso ante el desprecio, ¿no?, que muchos le hacen, qué tremendo, el Señor abrió este llamado para todos, tanto judío, griego, argentino, boliviano, francés, japonés, ¿no? Para todos, ante el rechazo de su pueblo escogido, Él abrió, ¿no?, para todos los pueblos y naciones la salvación a través de la vida de su Hijo. Esta llamada, amado, amada del Señor, no anula la libertad del hombre, ni lo obliga a venir en contra de su voluntad, ¿sí? Cada uno decide. Juan 6, capítulo 6, versículo 45 al 47 dice, el Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida. Pregunta, ¿es irresistible esta llamada? Vemos, ¿no?, a través de estos pasajes que no, porque si fuese irresistible entonces quedaría eliminada la obra de Dios en el pecador, ¿sí?, que le hace voluntario Dios en venir a Cristo. Lo más fatal para una persona, amados, es tener un corazón malo e incrédulo. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, que se las recomiendo también para que puedan tener esta Biblia, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos y días malos.
donde muchos son engañados, donde muchos naufragaron de la fe. Y vemos que como en tiempos de Noé, que pregonó, es decir, le declaró a la generación de su tiempo, los llamó con el llamado de Dios, pero lo rechazaron. ¿Y por qué? Porque sus corazones eran perversos, malos. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo deseo y todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amados, el hombre por naturaleza es autodestructivo. Y lo vemos como el hombre que no cree en el Señor, que no es hijo de Dios, cómo se empecina en destruir la creación de Dios, ¿no? El mundo. Vemos cómo está cada vez de mal en peor la naturaleza misma, ¿no? Cómo vemos los cambios climáticos, cómo está la capa de ozono, vemos cómo destruimos lo que Dios creó perfecto, ¿no? Nos empecinamos en destruir todo lo que Dios hizo bueno y agradable. Vemos que la razón de esta llamada es el propósito eterno de Dios para con nosotros en Cristo. Y vemos que no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque muchos quieren lograr el favor de Dios a través de obras, ¿sí? Obras de caridad, dando dinero, dando alimentos, que está muy bien. Pero si no tenemos una vida apartada del pecado, de nada nos sirve, como dice Isaías, que las obras que hacemos fuera de la voluntad de Dios son obras muertas, como en La Plata estamos viendo la serie Fundamentos de la Fe y vimos, como dice en Hebreos, ¿no? 6:1-2, que habla que un fundamento de la fe es dejar la vieja vida, arrepentirnos y vivir conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Y toda obra que hacemos fuera de la voluntad de Dios es como trapo de inmundicia delante de su presencia. En 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. La gracia y la verdad nos llegaron por medio de la persona de Cristo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel cuando nosotros atendemos a su llamado, ¿sí? También vemos que la certidumbre, ¿no? La certeza de las consecuencias que sucederá no anula la responsabilidad personal de los llamados, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Ahí presta atención, dice huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, hoy te dice el Señor, mas procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debemos estar quietos, ociosos, o no nos conectamos a la reunión el día del culto que nos convocamos, ¿no?, los domingos o el día jueves, y vemos que hay 1, 2. Debemos estar perseverando en la doctrina, en la comunión, los unos con los otros, en estos tiempos de frialdad, de tibieza, porque tenemos grandísimas y fortísimas promesas en Cristo Jesús, pero debemos, como dice Pedro, perseverar en ellas, ¿sí? Debemos estar diligentes, fervientes. Observemos a la luz de la Escritura los medios usados por Dios para llamar a los hombres a la salvación. ¿Qué les parece? Primero, el Evangelio, como hemos visto, ¿no? La palabra es el instrumento que Dios nos ha dejado y que tanto sacrificio ha costado llegar a nuestros tiempos, tantos hermanos que han dado su vida por plasmar la palabra escrita, ¿no? En 2 de Tesalonicenses 2, si me querés acompañar, versículo 14, dice: el cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en Timoteo nos dice que la palabra de Dios nos es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar, ¿sí? Y también el otro medio es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que obra en el hombre, en aquellos que se dejan, ¿no? Es el que convence al hombre de pecado, de justicia y del juicio que vendrá. Pero lo podemos comprobar en Juan 16, 8 al 11, que dice: y cuando venga Él, está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, como hablábamos, ya ha sido condenado. Y vemos también a través de la palabra la naturaleza de la vocación o llamado de Dios, que es mostrada en 3 expresiones. Primero, es una vocación celestial. Segundo, es una soberana vocación en cuanto a sus bendiciones. Y vemos a qué nos llama el Señor. Nos llama a volvernos
a Dios y ver que nosotros no podíamos cumplir con la ley, ¿sí? Podemos ver que la ley solamente sirvió para el conocimiento de lo que es bueno y es malo, lo moralmente que Dios le agrada y lo que no. Pero ningún hombre pudo lograr cumplir, como decía este principal que decía, no, yo he cumplido todo. Era mentira, porque nadie pudo cumplir, solamente Cristo fue puro, santo y sin mancha. Nos llama a la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a la comunión con Cristo. Nos llama a su reino y gloria eterna. Vemos que es una vocación santa en cuanto a nuestras responsabilidades. Dice 2 Timoteo capítulo 2 del 10 al 13, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, dice Pablo. Si somos muertos con Él, que es decir, si morimos a nuestra antigua vida y resucitamos a la nueva vida, nacemos de nuevo, fuimos regenerados, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Llama al pecador al arrepentimiento. Nos llama a todos a ser santos como Él es santo. Nos llama a la luz, ¿sí? A la verdad. Nos llama a la santidad. Nos llama a andar digno de su llamamiento. Lo llama a seguir su ejemplo, el ejemplo que Cristo nos dejó. Y por eso podemos ver en Mateo 22 una ilustración muy clara que solamente el hombre tiene dos opciones ante el llamado de Dios. Y podemos ver en el versículo 3, ¿no? Porque está hablando esta parábola que un rey envió sus siervos a invitarlos a comer, ¿no? Y vemos que en el versículo 3 el rey envió a sus siervos a llamar, ¿no? Esto demuestra la llamada, la invitación que Dios nos hace a través del Evangelio. Después, si lo quieren leer en su casa, luego de terminar la enseñanza, los invito a que estén leyendo esta parábola muy, muy edificante. Después del verso 4 al 7, vemos que los llamados rechazaron y fueron castigados. Y esto muestra nuestra responsabilidad humana. Y el versículo 9 y 10, los siervos llamaron y juntaron a otros. Y esto demuestra la llamada efectiva, ¿no? Por eso, amados, debemos cuidar nuestra salvación. No creamos la falsa enseñanza que declara que el salvo es siempre salvo. Por más que siga pecando y siga en la inmundicia y no se guarde en santidad, que se quite la vida, como andan enseñando los ultracalvinistas, ¿no? Debemos estar atentos a lo que nos dice Dios en su palabra. Esta falsa doctrina usa un texto, ¿no?, que está en Efesios 1, del 3 al 14, que dice así: Bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto derroca también otra
falsa enseñanza de la prosperidad, porque dice, ¿dónde nos bendijo con toda bendición espiritual? Dicen los lugares celestiales, no para que hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todos decimos, amén. Nos llamó a vivir una vida apartada del pecado. ¿Cómo vamos a seguir en la inmundicia? ¿Cómo vamos a seguir en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir estafando, robando, insultando, peleando? El nacido de Dios no puede vivir en pecado, no puede negar a Cristo con su conducta y sus hechos. Estos hombres que enseñan que el que se suicida, el que se quita su propia vida, es salvo por ser predestinado. La palabra predestinado en este contexto viene de la palabra griega proorizo, con dos o, proorizo, y significa poner límite, limitar de antemano, determinar antes. En este contexto no está hablando de la exclusividad de unos por encima de otros. Aquí nos afirma la existencia de un plan y propósito divino para salvar a todos los que creen en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Para ir terminando, amados, Hebreos capítulo 2, 1 al 4 nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Te hago esta pregunta. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios siempre va a ser su voluntad, ¿sí? Debemos tener un andar digno del llamado santo que nos ha hecho nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No de miedo, sino reverencia a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si uno va a Dios delante de su presencia y le pide, Señor, ayúdame, el Señor nos va a dar el querer como el hacer. El Señor no obliga a nadie. No somos robots. Dios nos da la decisión.
¿sí? Amados, debemos estar en constante crecimiento por medio de la intimidad con Dios, obedeciéndole en todo. En Hebreos dice que es imposible que los que fueron iluminados y recayeron, es decir, volvieron a su antigua vida, sean salvos. Si no, por supuesto, si no se arrepienten. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, para entenderlo mejor. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando, dice, ¿cómo dice? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La palabra clave aquí es recayeron, del griego parapipto, es decir, dejar de lado, apostatar, quiere decir separarse, es decir, abandono voluntario de la fe. Amados, debemos entender que el nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no vive pensando en seguir en la inmundicia, en las pasiones desordenadas, en la vanagloria de la vida, porque esto no proviene de Dios, sino del mundo. Sino que el nacido de Dios, cuando comete una falta, un error, lo reconoce delante de la presencia de Dios, y el Señor es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso cada día es la invitación que Dios nos hace. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en limpiarnos de nuestras maldades. Si confesamos nuestros pecados, somos perdonados, porque obedecemos en todo lo que el Señor nos manda en su palabra y somos guiados por el Espíritu Santo, que nos hace dependientes de nuestro Dios, de nuestro Señor. El Señor Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Muchos en estos días son engañados por falsas enseñanzas, como veíamos, como las que vimos. Y muchos te dicen, yo sé la palabra, pero vivo mi vida y el último día de mi vida me arrepiento. A estas personas le hago esta pregunta. ¿Vos sabés el día que vas a morir? ¿Sabés el día que el Señor vendrá a tu vida? La palabra de Dios nos dice, ni los ángeles ni Jesús, solo el Padre sabe el día y la hora. Te quiero decir que si pensás así, Dios en este día te está diciendo necio, que quiere decir tonto, que pensás que podés engañar a Dios. Pero hoy es el día que puede llegar la salvación a tu vida. Y te quiero decir que no por haber oído el llamado de un pastor al frente del púlpito de un templo, hiciste la oración del pecador, te garantiza que sos salvo. Lo que garantiza que seas salvo es que cada día confieses el nombre de Cristo y que vivas obedeciendo su palabra. Muchos hoy en día de labios lo honran al Señor, pero sus corazones no arrepentidos y malos están muy lejos. Todos somos llamados por el Señor, pero muchos realmente hacen oídos sordos
pocos son escogidos. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos dentro de la iglesia no viven como hijos que aman a su Señor y Salvador. Y el Señor hoy está a la puerta de tu corazón y llama. Apocalipsis capítulo 3, 20 y 21, para ir concluyendo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo vencemos al mundo y al diablo y al pecado? Con nuestra fe. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Congregándonos en la intimidad con Dios, orando al Señor en todo tiempo, estudiando, escudriñando la palabra y sobre todo presentando nuestra propia vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. El Señor dijo en su palabra, si me amas, obedece mi palabra. Un pastor amigo dijo, el ABC del cristiano es el obedece. Si no obedecemos al que nos llamó, de nada te sirve declarar con tus labios que lo amás, si con tus hechos lo negás. Vamos a orar juntos al Señor por esta palabra. Te invito a orar conmigo. Señor, nos llamaste a tu gloria eterna, a ser participantes de tu gloria, a una herencia eterna junto a ti. Sabemos, Señor, que nada inmundo, nada impuro, nada profano puede habitar junto a ti, porque tú eres santo, tú eres puro, tú eres poderoso, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana y te pido que limpies nuestros corazones y que nos santifiques en tu verdad, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Que cada día vivamos llevando una vida digna del llamamiento que nos has hecho, Señor. Que podamos mostrar al mundo tu bondad y tu amor, no solamente de labios, sino con nuestros hechos, obedeciendo tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia de Berazategui. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, de La Plata. Saludos. Moisés, Jessica, todos los hermanos amados, benditos del Señor, allá en Casa de Oración Berazategui, que sigan firmes en la fe, permaneciendo en la doctrina, compartiendo juntos con corazón limpio, puro, santificándonos cada día, esperando el retorno de nuestro gran Señor y Rey Jesucristo. Un abrazo grande, paz a todos ustedes. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado
mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Díselo otra vez, mi hermano. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte en tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte en tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria, Jesús, tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo quiero ver, Señor. Yo quiero ver, Señor. ¿Cómo puedo ver tu gloria? ¿Cómo puedo ver tu gloria en mí, Señor? ¿Cómo? Tu gloria es Jesús. Tu gloria es Jesús en mí. Tu gloria es Jesús en mí. Yo quiero verte a ti.
Jesús en mí, en mí. Jesús en mí, la gloria del Padre en mi ser, reflejando a Cristo es como yo puedo ver. Reflejando a Cristo es como todos podrán ver tu gloria en mí, tu gloria en mí, tu gloria en mí, reflejando a Cristo. A Cristo. Oh, tu gloria tan hermosa. Dilo una última vez conmigo, mi hermano. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan inmensa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Díselo una última vez fuerte y con tu corazón. Díselo. Tu gloria